En el tema de inmigración hablaremos del programa de separación forzada y tolerancia cero, omitida por funcionarios de Estados Unidos, que continúan separando a niños y familias inmigrantes en toda la nación, con mayor énfasis en las zonas fronterizas. La abogada Dayana Moreno, directora del Servicio Legal de Immigration Legal Assistance Programs of Accentria Care Alliance, nos hablará de la situación actual a nivel nacional y a nivel estatal. Hace 3 años o un poco más, estas nuevas leyes, estas nuevas reformas, ¿cómo han venido afectando este tema de lo que es la separación de familias, sobre todo aquí en nuestro estado? Parte de lo que es difícil sobre este momento para con inmigración es que hay muy pocas leyes que han cambiado como tal. En gran parte han cambiado las pólizas, han cambiado cómo el gobierno enforza las leyes que ya existen. Y el efecto en la comunidad inmigratoria ha sido negativo. Entonces, ¿por qué razón, si estas leyes estaban ya vigentes en los periodos presidenciales anteriores, por qué entonces ahora es un temor más frontal en cuanto a lo que es el tema de separación de familias? Es las decisiones que ha hecho la administración sobre cómo enforzar esas leyes. La administración tiene discreción, por ejemplo, en cómo enforzar las leyes en la frontera para con personas que entran al país sin autorización o sin visa o a pedir asilo, por ejemplo. Ellos tienen discreción en cómo van a enforzar esa ley y han decidido, bajo la póliza de cero tolerancia, hicieron una decisión de cualquier persona que cruce la frontera sin autorización, enjuiciarlos por cruzar la frontera sin autorización. Y a raíz de esa decisión es que entonces separaron a las familias al detener a los adultos para enjuiciarlos por cruzar la frontera, entonces detenían a los niños por separado. Entonces, las familias que ya estaban aquí viviendo, que tal vez ya tienen sus niños, nacieron aquí, esta política también envuelve a estas familias y también están en ese mismo bucket, donde pues les separan. La póliza de cero tolerancia en la frontera se trata sobre enjuiciar al que cruce la frontera. Ya dentro de los Estados Unidos, las personas que tienen tiempo aquí, a lo mejor tienen hasta hijos nacidos aquí, en gran parte tienen derecho a un proceso de deportación. Entonces esas personas son referidas a la Corte de Inmigración a pedir cualquier alivio que tengan disponible o a lo mejor a pedir salida voluntaria, pero al estar dentro de los Estados Unidos ya tienen cierto derecho a un proceso de deportación, que es el proceso que se le está negando en gran parte a las personas que están cruzando la frontera. Dentro de esta política tolerancia cero, se les está criminalizando a las personas, ya sea que estén aquí o que quieran entrar a la frontera al mismo nivel que un matón, al mismo nivel. ¿Eso es así actualmente? Sí, estamos viendo en realidad una póliza que no discrimina a la persona que fue arrestada por shoplifting, ¿no? Tiene un riesgo parecido que lo venga a buscar ICE a su casa, a lo mejor al que arriesgó vidas que lo arrestaron por un DUI. Desafortunadamente ahora las personas que tengan contacto con inmigración y lleguen a poner huellas por cualquier crimen, sin importar lo grave que es ese crimen, ven un riesgo de ser detenidos. Cuando estamos hablando de que les están separando a estos niños, ¿cómo les ubican a los familiares? Si, por ejemplo, viene ICE a la familia, golpea la puerta, como sucede, los llevan al papá, a la mamá, este niño tal vez está en el daycare, en la escuela. ¿Cómo reubican a ellos? ¿A dónde van? Si tal vez no conocen dónde está una familia cercana o tal vez ni tienen familias. ¿Qué pasa con estos niños? Esos niños están a riesgo de terminar en el sistema de familias, niños y familias, ¿no? El Department of Children and Families. En una situación de que detuvieran a un padre de familia, madre de familia, ¿no? Y los niños estén en casa, las autoridades
es factible que llamen a Department of Children and Families, ¿no? A buscar a esos niños, a entrar en ese sistema. De igual manera, si resulta que no llegan a buscar a los niños, también existe ese riesgo. Eso es algo para lo cual las familias se pueden preparar. Las familias pueden tener un contacto de emergencia. ¿Quién vamos a llamar si pasa algo? Ahora en Massachusetts hay más o menos 100,000 personas que viven con un familiar indocumentado. Yo tengo unas cifras de la Agencia de las Naciones Unidas que ahora mismo alrededor de 71 millones de personas se reubican a nivel mundial. El tema de inmigración no va a parar ni en los Estados Unidos ni a nivel mundial. El poner estas restricciones y estas políticas tan drásticas va a ayudar en un futuro cercano a que las familias no quieran venir acá, por ejemplo, en los Estados Unidos. Lo dudo mucho. En mi práctica, mi experiencia es que gran parte de las personas que llegan a este país lo hacen cuando ya no ven ninguna otra opción en su país. Hay un autor que dice que nadie sale de su casa a menos que su casa sea la boca de un lobo. Y eso es lo que vemos en gran parte. Cuando las familias, cuando las personas tienen el nivel de desesperación que tienen las 20,000 familias que ahorita están en la frontera esperando poder pasar para pedir asilo, en realidad hay pocas pólizas internas que puedan hacer que no quieran venir. Las historias son las mismas que hace como 15 o 20 años. Las familias inmigrantes salen porque necesitan económicamente o porque están sus vidas en riesgo en su propio país. Yo creo que hace unos 15 años veíamos un poco más de inmigración económica, podríamos decir, buscando mejor vida, buscando una oportunidad de estudiar, algo así. Pero en gran parte, sobre todo esas personas que están en la frontera, son unas 20,000 personas que están en la frontera a raíz de la póliza que se llama Migrant Protection Protocol. Esas personas que están decidiendo, estoy mejor en una carpa sin hogar en la frontera de Estados Unidos en México que en mi país, es una situación muy diferente a cualquier ola de inmigrante anterior. Las familias actualmente que están saliendo en masas, ¿qué les recomienda que pueden hacer? ¿Cómo se puede evitar o eliminar este tipo de miles de personas que vienen a las fronteras por cualquiera sea su situación? Es diferente, ¿no? Para las personas que están aquí o para las personas que están pensando salir de su país. Las personas que estén pensando salir de su país de verdad deben considerar cómo está la situación aquí. Para las personas que están dentro del país, les diría que es importante contactar a un abogado de inmigración si tienen preguntas. No dejarse llevar por lo que dicen, ¿no? Muchos clientes dicen, me dijeron por ahí que X. Es importante hablar con un abogado de inmigración porque muchas personas tienen opciones inmigratorias que no conocen hasta consultar con un abogado. Concluye este segmento citando la expresión que hizo el juez Dana Sabra. El distintivo de una sociedad civilizada se mide según cómo trata a su gente y a quienes están dentro de sus fronteras. Seguimos con más aquí en Presencia, las muchas voces de un pueblo. ¿Quieres conocer más de las historias de los latinos en Nueva Inglaterra? Te invito a visitar nuestra página de la web wgbby.org/presencia. Haz un clic para que conozcas sobre nuestra herencia, tradiciones, cultura, diversidad y más. Queremos que tu voz sea escuchada.